Mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret, pido tu permiso para compartir tu palabra. Que esa palabra llegue a nuestros corazones, porque tu palabra es el manjar del cielo. Tu palabra es la única palabra que da vida y vida eterna. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas cadenas que a mí me ataban. No dejemos que nos sigan llamando Jesús solos. La secta de los Jesús solos. Este es un tema que ya les he compartido, pero nuevamente lo estuvimos revisando y el Señor Jesucristo permitió que le agregáramos un pensamiento más. Por tal motivo, espero, mis estimados hermanos y amigos, que en este momento estén escuchando o me estén observando por el canal del Face, o más adelante estén mirando este video en el canal de YouTube de Radio Bajo la Unción. Espero que sea una enseñanza más de esas que el Señor Jesucristo nos permite compartirle a todos ustedes en este programa de lunes a viernes, Manantial de Vida. Como muchos saben, mi esposa está incapacitada. Por tal motivo no es posible todavía realizar el programa de Para ti Mujer. Mateo 17:1-8. 6 días después, el Señor Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo al Señor Jesucristo: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces el Señor Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Secta. ¿Qué es una secta? Es un grupo de personas o conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideología filosófica. En la actualidad, la mayoría de grupos denominacionales evangélicos protestantes derivados de la Reforma hacen distinción intransigente, despectiva, aborrecible de un grupo en particular al que consideran la secta de los Jesús solos. La han catalogado de esa manera porque no siguen ni profesan el postulado teologal heredado del catolicismo romano, el dogma de la Santísima Trinidad. Queremos aprovechar esta oportunidad para aclarar comedidamente a los oyentes, hermanos y amigos en la fe, que los pentecostales apostólicos del nombre de Jesucristo hacemos un apego incondicional a la convocación de la unidad del Espíritu registrada en Efesios 1, 3, 6 y no a las creencias de los hombres. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu,
como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando hacemos esto, podemos considerar sin duda alguna que somos la continuación de la iglesia primitiva del primer siglo. Y no extraña que clasifiquen como secta al cuerpo de Cristo, su iglesia en todas las naciones, pues los enemigos del evangelio de Jesucristo, los líderes religiosos del judaísmo en su tiempo, el imperio que gobernaba en el primer siglo y los religiosos de los siglos posteriores hasta nuestros días, sigan señalando a los escogidos de Dios como sectarios, porque no seguimos las interpretaciones incorrectas surgidas de su desviación doctrinal. Los registros bíblicos declaran que ya en tiempos de la iglesia primitiva decían de ellos, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Hechos 28, 22. Desde el principio, la iglesia del Señor fue rechazada, perseguida por las autoridades judías y romanas en todo lugar, y sus adherentes fueron difamados, azotados, encarcelados y aún asesinados, a fin de que se cumpliera lo que les advirtió su fundador, su maestro y su Señor, cuando les dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22, Marcos 13:13, Lucas 21:17. Otros textos como este anunciaban y daban indicios que la persecución de los hijos de Dios sería evidente, por cuanto no concordaban con lo que no era verdad. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mateo 10, 24, 25. El principio de la verdadera y auténtica iglesia de Cristo se dio durante la fiesta judía del Pentecostés, que se celebró a los 50 días siguientes a la crucifixión, resurrección y ascensión de su Señor y Maestro. Aquel día, Pedro, el portavoz de los discípulos, le predicó a la multitud, que preguntó qué harían para ser salvos. Pedro contestó: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 37, 40. Esta ha sido la constante predicación de la iglesia a través de los siglos, insistiendo todo el tiempo que el nombre del Señor Jesús es el único nombre bajo el cielo en el cual hay salvación. Hechos 4, 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por este motivo ha recibido el rechazo del mundo religioso de todas las épocas, pues ellos tienen varios modos de ofrecer salvación sin estar de acuerdo con lo que fue escrito. Juan 7:38. A esta iglesia apostólica se han unido personas de todos los grupos humanos, y todos ellos han sido recibidos para que reciban salvación según la gracia de Dios, conforme a lo exigido: bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús, recibimiento del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas, y apartarse del proceder de esta perversa generación, permanecer en comunión con los santos y difundir el Evangelio.
Hechos 2, 38, 42. El mandato de la exigencia de una nueva vida y nuevo nacimiento fue claro y ratificado por nuestro Señor cuando declaró: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto ha sido una verdad entre el pueblo israelita y judío, Hechos 2:4, entre los samaritanos, Hechos 4, 14, 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y también entre los gentiles fue aceptado el evangelio original, auténtico. Hechos 10, 44, 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. No existe ningún otro grupo como este que haya levantado tan alto el nombre del Señor Jesús, pues la Iglesia de Cristo, los mal llamados despreciativamente Jesús solos, creen que todo debe hacerse en el nombre del Señor Jesús para gloria de nuestro Padre eterno. Colosenses 3:17. Porque este nombre es sobre todo nombre, en este siglo y en el venidero. Efesios 1:21, Filipenses 2:9, 11. Sus enemigos los amenazaron para que no hablaran ni enseñasen a hombre alguno en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10, 17, 18. Pero los apóstoles y la iglesia primitiva llenaron el mundo con su doctrina y respondieron a sus contradictores. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5, 28, 29. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19, 20. Cuando ellos fueron castigados por el nombre del Señor Jesús, en vez de desfallecer, se sintieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5, 41. Ellos recordaron las palabras de su maestro que les dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11, 12. Se dice que había un poder grande de convicción en la iglesia primitiva, que aún el gran perseguidor de ella, Pablo, fue convertido, ingresó y fue declarado como uno de sus líderes destacados. Este hombre iba camino a Damasco para llevar presos a algunos de los miembros de la secta llamada del Camino o Nazarenos, apodo despectivo y despreciable con que el judaísmo llamaba a la iglesia apostólica primitiva, donde tuvo un encuentro con el Señor y maestro de ellos, quien apareciéndosele en gloria le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces
contra el aguijón. Hechos 9:5. El Señor Jesús envió a Ananías, uno de sus siervos, para que le diera instrucciones a Pablo, diciéndole: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:16. Debido a que Pablo no fue rebelde a la visión celestial, Ananías le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. La incitación y provocación a Pablo como convertido fue manifiesta cuando se le acusó de ser una plaga y promotor de sediciones entre los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Hechos 24:5. La iglesia primitiva que predicaba el nombre de Jesucristo y el reino de Dios no fue solamente numerosa durante el primer siglo, sino poderosa en maravillas, milagros y hechos. Hebreos 2:3-4. Uno de los más notables enemigos de la iglesia del Señor, Tertuliano de Cartago, seguidor de un Dios compuesto triádico en la historia eclesiástica del catolicismo temprano anteniceno, aseguró que para finales del siglo II, los llamados cristianos creyentes en un Dios y un nombre son los que constituyen la mayoría de los creyentes. Otro de los opositores a los creyentes opuestos al dogma trinitario, arriano y gnóstico, Orígenes de Alejandría, el primer hombre en proponer la postura del Hijo Eterno, dijo que la doctrina de los creyentes en un Dios y su nombre era la doctrina de la generalidad de los cristianos. A mediados del siglo III después de Cristo. Para el siglo IV, el emperador Constantino convocó a un concilio donde hubo la manifestación de cristianismo con paganismo. Muchas personas fueron catalogadas como cristianas sin serlo de corazón, sin mostrar ninguna conversión, al punto de que la vida y el testimonio de estos llamados cristianos fueron llevados a un alto grado de lasitud y descuido moral y espiritual. En esa cristiandad católica romana nicena, la Trinidad asumió fuerza de ley, al punto de que cualquiera que se opusiera al dogma de la Trinidad era considerado como traidor al imperio y a su religión establecida como culto de Estado o del imperio. En este sentido, la persecución arreció contra los que no aceptaban el dogma aprobado por el Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325. En el siglo XX se expandió un movimiento renovador de santidad, consagración y búsqueda de avivamiento apostólico en las iglesias evangélicas trinitarias y también de despertar de la doctrina apostólica que ha sido conocido como el movimiento pentecostal. En un sector de este movimiento trinitario se dio de manera revelacional el entendimiento del bautismo en el nombre del Señor Jesús conforme al modelo bíblico. Y con este entendimiento, ellos conocieron más exactamente el misterio de la piedad de Dios. 1 Timoteo 3:16. Por sus ideas preconcebidas, los creyentes evangélicos trinitarios los etiquetaron a ellos como los Jesús solo o nueva luz, ignorando que los creyentes pentecostales apostólicos del nombre del Señor Jesucristo, lo que encontraron en la Escritura fue
que en Cristo estamos completos, que en todo Cristo tiene la eminencia y que sus atributos y virtudes nos muestran que es la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia, que solo podemos conocer a Dios y su gracia en Cristo Jesús. A continuación, miremos del Señor Jesucristo muchos de sus atributos y virtudes. Intercesor, primera de Juan 2:1, el Todopoderoso, Apocalipsis 1:8, Mateo 28:18, el Alfa y la Omega, Apocalipsis 1:8, 22:13, el Amén, Apocalipsis 3:14, apóstol de fe que profesamos, Hebreos 3:1, el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, primera de Juan 2:2, el autor de la vida, Hechos 3:15, el autor, consumador y perfeccionador de nuestra fe, Hebreos 12:2, el autor de la salvación, Hebreos 2:10, el principio y el fin, Apocalipsis 22:13, el único y bendito soberano, primera Timoteo 6:15, el pan de Dios, Juan 6:33, el pan de vida, Juan 6:35, 6:48, la piedra angular, Hechos 4:11, primera de Pedro 2:7, Efesios 2:20, el pastor supremo, primera de Pedro 5:4, el Cristo, primera de Juan 2:22, el creador, Juan 1:3, el libertador, Romanos 11:26, la vida eterna, primera de Juan 1:2, 5:20, Padre eterno, Isaías 9:6, la puerta, Juan 10:9, fiel y verdadero, Apocalipsis 19:11, el testigo fiel, Apocalipsis 1:5, el testigo fiel y veraz, Apocalipsis 3:14, el primero y el último, Apocalipsis 1:17, Apocalipsis 2:8, Apocalipsis 22:13, el primogénito de la resurrección, Apocalipsis 1:5, Dios, Juan 1:1, 18, Juan 20:28, Hebreos 1:8, Romanos 9:5, segunda de Pedro 1:1, primera de Juan 5:20, etcétera, etcétera, etcétera. El buen pastor, Juan 10:11, 14, el gran pastor, Hebreos 13:20, gran sumo sacerdote, Hebreos 4:14, cabeza de la iglesia, Efesios 1:22, Efesios 4:15, Efesios 5:23, heredero de todo, Hebreos 1:2, sumo sacerdote, Hebreos 2:17, el verdadero, Apocalipsis 3:7, el santo, Hechos 3:14, esperanza, primera Timoteo 1:1, la esperanza de gloria, Colosenses 1:27, poderoso Salvador, Lucas 1:69, yo soy, Juan 5:58. La imagen de Dios, 2 Corintios 4:4, el Rey eterno, 1 Timoteo 1:17, el Rey de Israel, Juan 1:49, el Rey de los judíos, Mateo 27:11, Rey de reyes, 1 Timoteo 6:15, Apocalipsis 19:16, Rey de los siglos, Apocalipsis 15:3, el Cordero, Apocalipsis 13:8, el Cordero de Dios, Juan 1:29, Cordero sin mancha y sin defecto, 1 Pedro 1:19, el segundo Adán, 1 Corintios 15:45, la vida, Juan 14:6, Colosenses 3:4, la luz del mundo, Juan 8:12, el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5, el que vive, Apocalipsis 1:18, la piedra viva, 1 Pedro 2:4, Señor, 2 de Pedro 2:20, el Señor de todos, Hechos 10:36, el Señor de la gloria, 1 Corintios 2:8, Señor de señores, Apocalipsis 19:16, el Señor es nuestra salvación, Jeremías 23:6, el hombre celestial,
1 Corintios 15:48. Mediador de un nuevo pacto, Hebreos 9:15. Dios fuerte, Isaías 9:6. La brillante estrella de la mañana, Apocalipsis 22:16. La raíz y la descendencia de David, Apocalipsis 22:16. El Hijo unigénito de Dios, Juan 1:18. Primera de Juan 4:9. Nuestra santificación, 1 Corintios 1:30. Nuestro esposo, 2 Corintios 11:2. Nuestro protector, 2 de Tesalonicenses 3:3. Nuestra redención, 1 Corintios 1:30. Nuestra justificación, 1 Corintios 1:30. Nuestro Cordero Pascual, 1 Corintios 5:7. El poder de Dios, 1 Corintios 1:24. Piedra principal escogida y preciosa, 1 Pedro 2:6. Príncipe de paz, Isaías 9:6. Profeta, Hechos 3:22. La resurrección y la vida, Juan 11:25. Vástago justo, Jeremías 23:5. El justo, Hechos 7:52. Primera de Juan 2:1. La roca, 1 Corintios 10:4. La raíz de David, Apocalipsis 5:5, 22:16. El soberano de la creación de Dios, Apocalipsis 3:14. El soberano de los reyes de la tierra, Apocalipsis 1:5. Salvador, Efesios 5:23, Tito 1:4, Tito 3:6, 2 de Pedro 2:20. Hijo de David, Lucas 18:39. El Hijo de Dios, Juan 1:49, Hebreos 4:14. El Hijo del Hombre, Mateo 8:20. Hijo del Altísimo, Lucas 1:32. Autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, Hebreos 5:9. El único mediador, 1 Timoteo 2:5. La piedra que desecharon los constructores, Hebreos 4:11. El verdadero pan, Juan 6:32. Luz verdadera, Juan 1:9. La vid verdadera, Juan 15:1. La verdad, Juan 1:14, 14:6. El camino, Juan 14:6. La sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24. Consejero admirable, Isaías 9:6. El verbo, Juan 1:1. El verbo de Dios, Apocalipsis 19:13. Ante esta evidencia y reconocimiento de quién es Cristo Jesús, la designación despectiva de Jesús solo ha sido impuesta arbitrariamente, mal e injusta. En nuestros tiempos, los creyentes en un solo Dios y un solo nombre prefieren o preferimos denominarnos los pentecostales apostólicos, los del nombre del Señor Jesús o los de la fe apostólica. Es verdad que hasta hoy las cosas no han cambiado y se cumple lo que el Señor dijera: y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 10:22, Marcos 13:13, Lucas 21:17. A través de los siglos, seguimos predicando y enseñando que Jesucristo es el Señor y que Él es el único Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. A las iglesias del Dios vivo, cada día se añaden creyentes para alcanzar la salvación eterna, porque la promesa del Señor Jesucristo es fiel y verdadera cuando afirma: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21:7. Es obvio, estimado oyente, que el motivo de la predicación no es expandir una organización religiosa bajo diferentes nombres denominacionales, sino cumplir lo que el Señor y Maestro encomendó. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea,
Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Así que la obra apostólica en sus comienzos nos relata en el libro de los Hechos 40 o 50 años de su historia. Cómo predicaron, cómo interpretaron los dichos y hechos del Señor Jesús y las Escrituras a la luz del significado del cumplimiento profético. De ahí que, al leer el Nuevo Testamento, todo creyente humilde, diligente y atento a la palabra de Dios escrita debe prestar suma importancia a la forma de las palabras, la doctrina, la práctica de la vida cristiana, el vocabulario usado para dar a comprender el mensaje, teniendo en cuenta que es un mensaje claro, directo, inspirado y revelado. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y no olvidemos, allí donde usted predique con la unción recibida el mensaje apostólico conforme lo escrito, la obra del Espíritu Santo manifestará señales, milagros, maravillas y conversiones. También se desatarán persecuciones, desórdenes, ataques, rechazamiento público y hasta la muerte como mártires de la fe genuina de Cristo Jesús. Pero no olvide que la pequeña manada que persevere en la predicación a pesar de toda la oposición, conflictos e insultos, un grupo y luego una pujante iglesia echará raíces y se establecerá una congregación fructificante para la gloria de su nombre. Entonces se cumplirá lo que la palabra de Dios dice con firmeza. Juan 1:11-13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos y hermanas, sintámonos enorme gozo en plenitud. Hermanos y hermanas, sintamos enorme gozo en plenitud. Hemos sido hechos hijos de Dios, los que creemos en su nombre, no Jesús solos. Quitémonos ese rótulo impuesto por años. No lo incentivemos ni promulguemos. No aceptemos apodos del enemigo de nuestras almas y aclaremos la verdad de Dios en Cristo. Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que va a venir, el Todopoderoso. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Jesús, el amigo de mi alma. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme el permiso y el privilegio de compartir tu palabra. Gracias, Señor Jesús,
porque tu palabra llegará donde esté la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.